Hola mis Brosters, ¿cómo van? Hoy les tengo preparada una clase que seguramente les va a servir mucho. Es una clase de física para estudiantes universitarios que están viendo el tema de circuitos eléctricos en corriente continua. Así que vamos a hacer un ejercicio, espero que les sirva de provecho. Vamos ahí. Listo, entonces este es el circuito que vamos a hacer en esta clase, ¿no? Y para hacer este circuito hay que tener presente varias cositas, ¿no? Primerito tienen que recordarse las leyes de Kirchhoff y también la ley de Ohm, que seguramente ya han estado viendo en la universidad o en el colegio, si es el caso, y tenemos la ley de Ohm, ¿no es cierto?, en donde nos dice que el voltaje es proporcional a la corriente por la resistencia, ¿no es cierto?, y tenemos esta formulita. Si queremos sacar la corriente en un elemento en particular, simplemente nosotros aplicamos esta formulita y sacamos la corriente. Al despejarla y va a quedar voltaje sobre resistencia y así por el estilo, ¿no es cierto? No es nada del otro mundo. Y también recordar las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff, cada una de ellas nos dice dos cosas diferentes, ¿no? La primera, en este caso, nos dice que la sumatoria de las corrientes es igual a cero. Sí, en un nodo es esto. Fíjense, aprovechando este circuito, tenemos aquí un nodo, ¿sí? En este nodo está envuelto, se llama nodo porque está conectado con tres, en este caso, ramas. 1, 2 y 3 ramas. Este nodo es donde entran y salen corrientes, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Que la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a cero. Entonces, si yo sumo la corriente que viene aquí con la corriente que sale de este nodo y aquí con la corriente que entra o sale, al final, si yo sumo estas corrientes, me tiene que dar cero, ¿sí? Eso me dicen las leyes de corrientes y vamos a aplicar precisamente en este ejemplo para que ustedes vayan aprendiendo y viendo que esto realmente, entendiendo ciertas cositas, uno puede fácilmente defenderse en este campo bien interesante que es de circuitos eléctricos. La segunda nos dice que la sumatoria de voltajes es igual a cero, pero dice que en un circuito cerrado la caída de voltajes en cada uno de los elementos que está en un circuito es igual a cero. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense aquí. Aquí yo puedo tener varias circuitos cerrados. Por ejemplo, yo empiezo aquí y formo un circuito cerrado. Si me voy, fíjense, me voy por aquí y formo un circuito cerrado de esta forma. Noten aquí, en esta parte tendría un circuito cerrado. Acá, por ejemplo, también puedo coger un circuito cerrado y hacer todo esto, ¿no es cierto? Y tengo elementos, tengo una resistencia, tengo una fuente, aquí otra resistencia, pues me puedo ir así, ¿no es cierto? Empiezo aquí en este punto, hago el recorrido y llego a este punto. Para esta malla igual, empiezo en este punto, hago este recorrido y llego a este punto. Noten que los elementos son resistencias. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en cada elemento hay una caída de voltaje, ¿cierto? Entonces yo puedo poner aquí, medir el voltaje y aquí va a haber una caída de voltaje debido a esta resistencia, aquí va a haber un voltaje debido a esta fuente que aquí mismo está desde 20 voltios y así por el estilo. Les voy a hacer el ejemplo con un multímetro para que tengan presente, ¿no? Miren, aquí yo tengo un multímetro. Este multímetro mide corriente, voltaje y todo por el estilo, pero para que tenga una noción más clara de a qué se refiere cuando hablamos de caída de voltaje para esta segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de voltajes es igual a cero, nosotros para medir, por ejemplo, voltaje, la punta roja es la punta positiva y la punta negra es la negativa, ¿no es cierto? Si yo coloco aquí el multímetro, la punta positiva aquí en el cable, digamos que esto es un cable, imagínense, y aquí pongo la punta negativa, evidentemente al poner aquí en los cables me va a marcar en el multímetro, aquí me va a marcar el voltaje en corriente continua de 20 voltios, ¿sí? Ahora, si yo quiero medir en cambio el voltaje aquí en la resistencia, yo cojo y pongo, digo, si la corriente viene en este sentido, quiere decir que los signos van a venir dados, pero bueno, no nos preocupamos mucho por los signos van a venir dados en sentido contrario, va a ser más y menos, así. Ya vamos a ver esto de la conversión de signos. Entonces yo si coloco la punta positiva en la parte de aquí y la punta negativa en la parte de aquí,
va a marcarme aquí una caída de voltaje negativo, porque estoy poniendo en polaridad contraria, fíjense. Aquí las puntas del multímetro, ¿sí? Entonces a eso se refiere cuando hablamos de caída de voltaje o diferencia también de potencial, que le llaman, que son sinónimos, en este caso utilizando un multímetro. Y eso pasa en la vida real, ¿no? Si uno quiere hacer experimentalmente en un circuito, se mide con un multímetro y se puede ver que esta ley se cumple completamente bien, ¿sí? Perfectamente. Eso es, chicos. Ahora, además de esto, hay que tener presente lo que es la convención de signos. En este caso, en la convención de signos se refiere al signo que le damos cuando usamos una fuerza electromotriz, en este caso una fuente de energía, y cuando usamos resistores, en este caso solamente elementos resistivos. Entonces, ¿qué signo se asigna cuando nosotros cogemos un recorrido en este sentido? Si el recorrido está de izquierda a derecha y nuestra fuente está en este sentido de menos a más, entonces simplemente, fíjense, la asignación de más E significa el voltaje que marca mi multímetro. En este caso que les mostré aquí, yo pongo mi multímetro aquí, en la parte negativa, y aquí, ¿qué va a marcarme aquí? Un voltaje positivo, ¿sí? En cambio acá, si yo hago un recorrido en este sentido y pongo mi multímetro así, pero mi recorrido está para acá, aquí el multímetro, por así decirlo, es como si me marcara un voltaje negativo. Pero esto es ficticio, ¿no? Para hacer cálculos matemáticos, entonces tener presente, ¿sí? Y lo mismo aplicamos acá, fíjense. En una resistencia, en cambio, decimos si la corriente está de derecha a izquierda y el recorrido está en sentido contrario, es decir, de izquierda a derecha, entonces, ¿qué ocurre con la caída de voltaje aquí? La caída de voltaje aquí, ficticiamente hablando, va a ser positiva, ¿sí? Y eso aplicaría, si queremos hacerlo igual, eso aplicaría muy bien en el multímetro, nos marcaría un voltaje positivo. Recuerden que I por R, según la ley de Ohm, es igual al voltaje que hay en esta resistencia, chicos. Entonces, I por R en este caso me va a marcar voltaje positivo. Ahora, si yo quiero hacer un recorrido de derecha a izquierda y mi corriente coincide con el sentido del recorrido, es decir, de derecha a izquierda mismo, entonces el voltaje, en cambio, aquí le tomo como si fuera negativo. La caída de voltaje en esta resistencia va a ser negativa, ¿sí? Teniendo en cuenta la convención de signos, entonces, y las leyes de Kirchhoff, vamos a resolver este ejercicio ahora sí. Entonces, ¿qué nos dice? Dice encontrar la fuerza electromotriz, la FEM, E1 y E2. Es decir, tenemos que encontrar el voltaje que hay en esta fuente y el voltaje que hay aquí. Dice, y obtenga la diferencia de potencial del punto B en relación con el punto A. Entonces hay que hacer lo siguiente, prácticamente al decir encuentre la diferencia de potencial del punto B al punto A, me está diciendo que encuentre qué voltaje hay aquí, de A a B, tomando como referencia el punto A. Entonces mi recorrido va a ser de A al punto B, porque mi referencia es A, ¿ok? Entonces es como si midiera pusiera el multímetro de aquí, una punta, y acá. Entonces vamos a ver que aquí, ¿qué nos va a marcar? ¿Qué voltaje nos tiene que salir? Pero ojo, esto no es experimental, sino es en forma matemática que tenemos que ir haciendo las cosas. Entonces, empecemos sacando la E1 y la E2, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, para ello nos valemos de la ley de Kirchhoff, de la segunda ley, ¿sí? Que tenemos dos, recordemos, de la segunda vamos a aplicar la sumatoria de voltajes en un circuito cerrado es igual a 0. Entonces fíjense, yo me puedo decidir por esta de aquí. Digo, aquí voy a hacer un recorrido, una R1, voy a hacer el recorrido en este circuito cerrado así, de esta forma, ¿sí? Entonces voy a ir formando ecuaciones. Digo, mi corriente, recordemos, en este caso está para acá. Ah, cierto, pero me falta la corriente que pasa por esta rama, ¿no es cierto? Entonces, antes de hacer esto, de aplicar la segunda ley de Kirchhoff, vamos a aplicar la primera para el nodo A, ¿ok? Entonces, en el nodo A vamos a establecer el sentido de la corriente. Fíjense lo que pasa. Digo, la corriente le pongo en este sentido, ahí,
y digo, aplicando la primera ley, digo, la sumatoria de corrientes de Kirchhoff en un nodo, la sumatoria algebraica es igual a 0. Ahora, aquí para verle esto más fácil, digo, las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Entonces digo, 1 amperio que está entrando a este nodo y más la I, la corriente esta que está entrando, va a ser igual a las corrientes que salen, va a ser igual a la corriente de 2 amperios, ¿sí? Entonces aquí despejando, si despejo queda I igual a 2, el 1 pasa restando, queda igual a 1 amperio. Entonces ya tengo, fíjense, la corriente que pasa por aquí es de 1 amperio. Primera parte. Ahora sí, ya tengo la corriente en cada una de las ramas. Tengo en esta rama y en esta rama. De acuerdo a la topología de este circuito, entonces yo para sacar la fuerza electromotriz 1, ¿qué voltaje hay aquí en esta fuente? ¿Qué tengo que hacer? Decidirme por un camino, por un circuito cerrado. Entonces yo me decidí aquí por este circuito cerrado que está aquí. De tal manera que al aplicar la segunda ley, esta, la sumatoria de voltajes en cada uno de los elementos va a ser igual a 0 en un circuito cerrado. Entonces vamos a ir haciendo. Empiezo en A, ¿sí? Empiezo en A y mi recorrido es este. Me voy en este sentido. ¿Qué ocurre con la corriente? La corriente está en sentido contrario. Noten que la corriente viene por aquí, por lo tanto a esta resistencia la corriente está viniendo así, para este caso. Esta corriente de 1 amperio viene por aquí en sentido de derecha a izquierda y mi recorrido en cambio es de izquierda a derecha, es así. Ahora, en esta rama de acá también decimos que la corriente está de derecha a izquierda y vamos a ponerla aquí también de derecha a izquierda en esta parte de aquí. Y me he olvidado, chicos, de poner los valores de las resistencias, ya les pongo. Listo, ahora sí ya le coloqué bien las resistencias. Entonces este es 4, 1, 1, 2 ohmios. Esos son los valores. Entonces, teniendo en cuenta este recorrido, vamos armando. Entonces decimos, el voltaje aquí, si mi recorrido es de izquierda a derecha y la corriente está en sentido contrario, entonces es positivo, ¿no es cierto? La corriente aquí es de 1 amperio, 1 por 1 sería aquí 1 amperio por 1 ohmio, sería positivo, ¿no es cierto? Porque según la convención de signos, el recorrido, si es en sentido contrario a la corriente, se toma como caída de voltaje positivo, ¿sí? Esto a la final es voltaje. Seguimos acá. Aquí sería 20. Noten la convención de signos. Es positiva la fuerza electromotriz, o la caída de voltaje en la fuente es positiva si va de menos a más, pero aquí está yendo de más a menos. Entonces si va de más a menos es negativo. Entonces se pone menos de 1, en este caso, no, menos 20, perdón, ya está el voltaje, ¿no? Menos 20 voltios, ¿sí? Seguimos acá, la corriente es contrario al recorrido, está en sentido contrario al recorrido, entonces es positiva, más 6 por 1, más 1 amperio, que le estoy poniendo primero, por 6 ohmios, ¿sí? Entonces aquí tengo el voltaje, en esta resistencia va a ser positivo. Seguimos acá, el recorrido está viniendo así, ojo, estoy así, entonces de aquí estaba de izquierda a derecha, como regresa, estoy ahora de derecha a izquierda en mi recorrido. Entonces fíjense, aquí sí está en la E1 de menos a más, coincide el recorrido de menos a más con la fuente, entonces sería menos E1. Seguimos acá, el recorrido está de derecha a izquierda y está en el mismo sentido de esta corriente de aquí, de la corriente de 1 amperio. Entonces, ¿qué sería? Como está en el mismo sentido, sería negativo menos 1 amperio por 1 ohmio. Ahí, volvemos del 1 ohmio aquí sería así. Listo. Y seguimos, y así mismo en el otro caso sería 4 menos 1 amperio por 4 ohmios, porque en la convención de signos, ¿qué pasaba? Si el recorrido está en el mismo sentido que la corriente, la caída de voltaje en la resistencia es negativo, es menos I por R. Entonces aquí sería menos 1 por 1 ohmio, menos 1 por 4 ohmios. Y todo esto, de este circuito que estamos diciendo cerrado, finalmente llego a A, al mismo punto, empiezo en A y termino en A. Entonces todo esto va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Resolvemos esto, sería 1 por 1, 1, menos 20, más 6, menos E1, menos 1 por 1, 1, menos 4, sería menos 5 prácticamente igual a 0. Aquí, bueno, sumo todo esto, E1 a qué va a ser igual.
E1 pasa al otro lado, bueno, aquí le puedo sumar todo, 1 más 6, 7, pasa 20 menos 7 más 5, que va a ser igual a 18 voltios. Noten, primera ecuación que saqué aplicando leyes, la segunda ley de Kirchhoff de los voltajes. Ya, entonces asimismo le hacemos, noten, tenemos una ecuación, le hacemos para hallar la fuerza electromotriz 2, asimismo hacemos una segunda ecuación aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Entonces cogemos, fíjense, mi recorrido está en este sentido, va de izquierda a derecha en esta rama y viene de derecha a izquierda para acá. Entonces empiezo en A, termino en A, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué sería? Como el recorrido está en sentido contrario, me estoy yendo así, mi recorrido está en sentido contrario, ojo, aquí estoy yéndome así, está en sentido contrario a mi corriente, entonces ¿cómo se le asume aquí? El voltaje aquí se asume que es positivo según la convención de signos, entonces sería 1 por 1, 1 voltio, ¿no es cierto? Aquí mi recorrido está de izquierda a derecha y aquí en la fuente está de más a menos. Según la convención de signos, si mi recorrido está así y la fuente está en sentido de más a menos, entonces la fuente se toma como negativa, menos 20 voltios, tal como hicimos acá arriba, ¿no? Acá igual, mi corriente está en este sentido, mi recorrido está de izquierda a derecha, está en sentido contrario, entonces se asume como voltaje positivo. Sería 6 por 1, 6, ¿no es cierto? Positivo, 6 voltios. Sigo haciéndole, digo más 6 voltios. Si quiero puedo poner aquí un voltio, voy a borrar los voltios, ¿ya? Ahí llegamos, más 6 voltios y aquí, ahora regresa por esta rama y mi recorrido está de derecha a izquierda en cambio. Está así, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Nuevamente entonces en las resistencias está bien porque la corriente está en sentido contrario. Entonces va a ser positivo el voltaje en esta resistencia que va a ser 2 ohmios por 2, sería 4 voltios. Y aquí, fíjense, la fuente en cambio, el recorrido siempre va de menos a más para que sea positivo, ¿no es cierto? Si el recorrido va de menos a más, entonces es positiva la fuente, entonces ponemos más E2. Y acá igual está el recorrido en sentido contrario a la corriente, sería más 1 ohmio por 2, tendríamos 2 voltios, ¿no es cierto? 2 voltios positivo. Y ya, hemos terminado entonces la ecuación que nos da de este circuito cerrado, ¿no es cierto? De esa malla que se formó. Entonces aquí sumamos, ¿no? 1 más 6, 7, 7 menos 20, 13, 13, aquí sería negativo, pero 4 y 2, 6, más 6, más E2, igual a 0. Aquí entonces E2 va a ser igual a menos 13 más 6, ¿qué queda? Queda menos 7. Pasa al otro lado, positivo, queda 7 voltios. Entonces, la fuerza electromotriz 2, ¿cuánto ha valido? 7 voltios. Noten, ya encontramos entonces, tenemos nuestras dos respuestas, 18 voltios y 7 voltios. Ahora nos dice, el literal B, nos dice prácticamente obtenga la diferencia de potencial del punto B en relación con el punto A. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, aquí nos está diciendo, en relación con el punto B, nos está diciendo que prácticamente nuestra referencia es A, ¿sí? Es A. Entonces, nuestro recorrido va a empezar en A y va a terminar en B. Y nos pide que encontremos el voltaje de aquí a acá, ¿sí? Entonces, podemos irnos por 3 caminos diferentes, ¿no es cierto? Nuestro recorrido podemos hacer por este camino, podemos hacer por este camino de la mitad o por la rama tercera de abajo. 3 caminos. Entonces, cojamos por ejemplo el camino de la mitad, ¿sí? Digo, mi recorrido es de A a B. Ojo, mi recorrido va a ser ahora este, ¿no es cierto? Estoy haciendo un recorrido de A a B, ¿ya? Si mi recorrido es ese, ¿qué pasa aquí con mi corriente? Mi corriente está de derecha a izquierda, está en sentido contrario. Entonces, voy a ir cogiendo así, fíjense. Mi voltaje de aquí a acá más el voltaje de aquí a acá y más el voltaje en la fuente me va a dar en total ¿qué? El voltaje de A a B prácticamente, ¿sí? Entonces eso es como hacer con el multímetro. Vamos haciendo entonces la ecuación que se forma, digo, entonces me voy de A, digo,
El recorrido está en sentido contrario a la corriente, entonces va a ser positivo. 4 por 1, 4 voltios va a caer en esta resistencia, ¿sí? Más aquí, el recorrido está en sentido contrario a la corriente igual, entonces 1 por 1, 1, más 1 voltio, aquí cae ¿cuánto? 1 voltio positivo, por la convención de los signos. Y finalmente, E1 aquí, fíjense, está el recorrido de izquierda a derecha y en cambio, ¿qué ocurre aquí? El recorrido para que sea positivo, para que aquí el voltaje sea positivo, tiene que ir de menos a más. De menos a más y ahí es positivo. Pero ¿qué está pasando? Está yendo de más a menos, entonces es negativo. O sea, aquí sería menos E1. Y esto es igual a ¿qué? Al voltaje prácticamente de A a B. B de A a B. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? ¿No es cierto? Entonces resolviendo, E1 ¿cuánto vale? Vale 18. Y 4 y 1, 6. 18, 4 y 1, 5, perdón. Sería 18 menos 5 igual a B a B. Entonces B a B, ¿cuánto vale? Menos 13. A ver, hice al revés, perdón, aquí es menos y más. Menos 18 más 5. Sería menos 13 voltios. Y finalmente hemos encontrado el voltaje B a B, ¿sí? Eso es todo, chicos, eso es todo en cuanto a este ejercicio. Espero que les haya gustado, hayan entendido y les sirva de provecho en sus estudios. Nos vemos, cuídense mucho, pasen bien, chao.